De regreso, ah, me quedé aquí en la llamada, pues ya tomé lo de la captura de la pantalla y vamos a trabajar sobre lo que nos hace falta para estar listos para el examen. El día de ayer les compartí una guía de ejercicios. Esto incluye ejercicios que son similares a, a la tarea. Que la tarea la voy a compartir hoy. Esa tarea la van a subir a la plataforma Classroom. La hacen ustedes. Además, por ese medio la voy a compartir. Este, eh, el único medio, de hecho, donde voy a recibir y voy a revisar tareas es en la plataforma de Classroom. No voy a recibir tareas o a revisar, mejor dicho, porque pueden mandarlas ahí si en última instancia están desesperados, pero yo no voy a revisar tareas que lleguen al correo institucional, sino todos a la plataforma. Y por supuesto ahí respetando la hora que voy a poner con el margen de error que son 10 minutos, no más. O sea, la plataforma se las puede seguir recibiendo después de 10 minutos. Yo en la tarea, en las explicaciones, en las orientaciones, normalmente agrego el tiempo máximo de espera para que sean válidas y de allí en adelante pues empieza a descontarse puntos y ya no es la misma ponderación para la nota. Entonces, decía, si alguien una hora después, media hora después, quiere subir la tarea a la plataforma, pues la plataforma se la va a recibir. O sea, le va a dar siempre el tiempo de recibirla. Es más, si quieren hacerlo el siguiente día o lo que sea, ¿no? La plataforma no cierra esa posibilidad. Pero hay alguna, bueno, si hay ponderaciones después de esos 10 minutos, hay una nota que ya no es en base a 10, sino tal vez en base a 9, base a 8, y así dependiendo de cuánto tiempo, imagínense en base a cuánto podrá revisársele que la manden hasta el siguiente día. Entonces, aclaro eso porque sí la pueden subir, solo que ahí aparece la hora a la que le entregan y el día que le entregan. Bien, entonces es el único medio para recibirla. Los grupos yo le he puesto en la tarea que son de 7. Eso es lo ideal. Pero probablemente hayan algunos grupos que se queden menos. Siempre aparecen algunos grupos que dicen, mire, es que ya estamos 7, pero y puede ser de 8 porque a fulano de tal, ¿verdad? Que siempre trabaja con nosotros, no tiene grupo, etcétera, etcétera. Pues eso definitivamente algún grupo va a haber que tenga menos de 7, independientemente de que los conozca o no. Tendrá que unirse a un grupo que tenga menos de 7, pero no más de 7 en los grupos, no más de 7. Ojalá y se pudieran conformar casi todos de 7, ¿no? Para que todos estén parejos. La tarea es un solo ejercicio, pero tiene 10 literales, que evalúa toda la teoría que nosotros hemos desarrollado en toda esta primera unidad. Así que esos son algunos de los aspectos. En el transcurso del día o la noche voy a compartirles la tarea con las indicaciones respectivas. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, porque si no, pues vamos a hacer la revisión de las medidas de variabilidad, que es lo que tenemos en camino y que dejamos pendiente de la clase anterior. Si me preguntas, pues estamos ahí. Hoy, por la situación en la que estaba, pues me comuniqué nada más con la compañera Eric Cuadra. Tengo también el número del otro compañero, pero por la urgencia, pues solo le escribí a ella para avisarles de la situación en la que estaba. Pero bueno, voy a crear
el grupo con los dos estudiantes representantes para cualquier información. Entonces, estamos que el examen parcial es la próxima semana, el día miércoles. Próximo miércoles, dentro de 8. Disculpe, licenciado. Diga. El examen se mantiene virtual, ¿verdad? Sí, sí. Al menos este examen lo vamos a hacer virtual, el parcial 1. Al menos este. O sea que dentro de 8 días ustedes están haciendo. Yo me conecto a esa hora, a la hora que vine a hacer el examen. Y muy probablemente pase asistencia a la hora de inicio. Para garantizar un poco de que todos están pendientes, porque lo que hacen es alguien lo baja y alguien lo trabaja o algunos lo trabajan y los demás se anotan. Eso es inevitable, la verdad. Entonces, quizá para el próximo examen habrá que buscar, porque la verdad el aula 33, no sé, bajo la situación aún de pandemia, no sé qué tan habilitadas están esas aulas, número 1. Número 2, no sé cuántos pupitres hay. Este grupo es alrededor de 80, no sé. Pero de momento, la respuesta concreta es que este es virtual. Bien, no sé si alguien más tiene preguntas. ¿La tarea se entregaría el día del examen o ya El, tendría di la el fecha día de... del examen. El día del examen yo les voy a poner ahí la hora límite de entrega. Porque no necesariamente es a la hora del examen. Casi siempre doy el margen para que las puedan entregar tipo 5 o 6 de la tarde del día que se examinan. Ah, Casi siempre. O a veces hasta las 20 horas, a las 8 de la noche. muy bien. Muchas Ajá. gracias. Ok. Bueno, entonces, en la clase anterior nosotros trabajamos sobre la moda para distribución de clases y frecuencias y llegamos a expresar una fórmula que tengo por acá ahorita que les estoy mostrando y pues los elementos, qué significan cada uno de esos elementos. Solo quiero cerrar ese apartado diciéndoles que la moda, si uno valora, es quizá mucho más fácil de calcular que cualquiera de las otras dos. Sin embargo, el problema que tiene la moda es que no es un único valor. No es un único valor. Ya nosotros sabemos que esto puede ser unimodal, puede ser bimodal, trimodal, etcétera. O sea, pueden haber más de una moda. Eso es una cosa. La otra es que por alguna razón, cuando ustedes estén observando las frecuencias, aquí lo único que necesitamos son las clases, solo esas dos cosas necesitamos. Necesitamos clases y necesitamos frecuencias. Y aquí estamos hablando de las absolutas. Solo esas dos cosas necesitamos para calcular las modas. Entonces, hay que tener cuidado porque a simple inspección o a simple vista, nosotros lo que necesitamos es la frecuencia más alta, la frecuencia mayor, absoluta mayor, ¿verdad? Y las otras dos frecuencias son la anterior a ella y la posterior a ella. El objetivo es darse cuenta que estas diferencias que aparecen involucradas en el cálculo de la moda, ninguna de ellas puede ser negativa, ya que la frecuencia mayor obviamente es la más alta. La anterior tendrá que ser más pequeña, la posterior tendrá que ser menor que ella. Entonces, estas diferencias jamás van a ser negativas. Eso es importante, porque cuando están haciendo cálculos y resolviendo ejercicios, a veces alguno de estas diferencias les da negativo y no se percatan de ello, y obviamente es que algo se hizo mal. Así que esa es algunas de las observaciones de la moda. Este F sub M, F sub 1,
f sub m menos f sub 2. Estas diferencias son a las que me estoy refiriendo. Ahora, otro aspecto para efectos de cálculo es que el ancho de las clases debe de ser el ancho que se produce cuando ya se tienen los límites reales. Ese es el ancho de clase. Cuando tenemos límites reales, ¿qué estamos diciendo? Que si yo quiero calcular la moda, igual que la mediana, igual que los cuartiles, percentiles, debo de tener las clases con intervalos o categorías que sean continuas o que sean reales, como las conocemos. Bien, dicho eso, hablamos de algunas propiedades de la moda. Una de ellas es que como la moda no tiene en cuenta para su cálculo todos los datos del conjunto, no está definida algebraicamente. Eso significa que se puede hacer a simple vista. Y la verdad, nosotros nos concentramos en observar dónde está ese valor que se repite más veces y el resto de datos ni siquiera son tomados en cuenta. Entonces, si ustedes se percatan dentro de la media aritmética, la mediana y la moda, siempre ellas las tres son representativas de una tabla, de una serie, pero la más representativa entre las tres es aquella que considera todos los datos para calcular su valor. Y esa es la media aritmética. Y por eso es que la media aritmética tiene mayor uso incluso en el cálculo de probabilidades o en inferencia estadística que la moda y la mediana. La mediana, si ustedes recuerdan, solo es un valor que queda en el centro de la serie, o que divide a la serie en dos partes iguales. Eso es la mediana. Y entonces su atención se concentra en los valores centrales, en los que están ubicados en la parte central. Los de los extremos no afectan en nada y no le interesa a la mediana. Igual sucede con la moda. Cuando digo que no le interesan sus extremos, lo que estamos diciendo es que ellos no aportan para el cálculo de la mediana y tampoco los extremos en la moda aportan para su cálculo, sino que nos concentramos nada más en donde está el punto más alto para la moda y ahí nosotros alrededor de él tenemos nuestra atención. Entonces, entre las tres medidas, media aritmética, mediana y moda, la que mejor representa a una serie es la media aritmética, porque ella los considera a todos para encontrar su valor. Y entonces se vuelve más representativa de la serie que las otras dos. Las tres son medidas de posición, las tres son medidas de tendencia central, pero repito, la media aritmética es más representativa. Y ya explicaba las razones. Entonces, por ejemplo, aquí es por observación la primera propiedad, que ni siquiera necesita una fórmula para encontrarlo. Y aquí por aquí tenemos un ejemplo. Pero yo me voy a enfocar en las propiedades nada más. La moda de un conjunto de datos no está influenciada por los valores extremos, se los acabo de mencionar yo por ahí. No depende de eso. Ustedes ven una tabla y lo que están buscando es dónde está el valor que más se repite o el que tenga mayor frecuencia. En el resto ni se preocupan por verlo. Así que los valores extremos no aportan mayor cosa. Por acá tenemos una notita que la moda, al igual que la mediana, puede ser calculada para tablas de frecuencia con clases abiertas. La moda y la mediana. ¿Será cierto eso? Siempre y cuando nosotros no necesitemos las marcas de clase, podemos calcular ese valor. Porque
Cuando tenemos clases abiertas, el detalle está en que la marca de clase para las clases abiertas no lo podemos calcular. Y entonces allí la mediana y la moda dejan en desventaja la media aritmética. Pero es la única desventaja que tiene la media aritmética. Que cuando ya tengo una tabla, como ya no conozco los datos, tengo que recurrir a la marca de clase para calcularla. Y entonces, cuando tengo una clase abierta, yo no puedo calcular cuál es su marca de clase. Entonces, sin embargo, la moda y la mediana sí se pueden calcular. Eso es una observación que tienen ustedes por acá. Ahora, hay una relación gráfica, empírica, entre media aritmética, entre mediana y moda. O sea, las tres se pueden relacionar. Y la forma en la que se relacionan es que pueden estar en el orden, así como aparece acá abajo en la figurita, en la primera, es esta, es una relación. Y aquí hay una relación de orden, aunque no hayan signos aquí de orden, pero lo que estamos diciendo es que la moda está en el centro, la mediana está más a la derecha y la media aritmética está todavía más a la derecha. Entonces, estamos diciendo valor mayor la moda, luego le sigue la mediana y por último la media aritmética. Entonces, esto lo que está estableciendo es un orden. Y entonces, al aparecer en el orden moda, mediana y media aritmética, va yendo del centro hacia la derecha. Lo que vamos a tener es un gráfico que queda un poco deforme. Y la parte que está más ordenadita, digamos, está hacia su derecha. Hacia allí donde se ubican esos tres valores, el comportamiento se va volviendo un poco normal. En la parte de la izquierda, si observan, sube bien rápido, llega a su punto máximo, pero ya cuando empieza a caer va un poco más lento. Entonces la relación es moda, mediana y media aritmética. En el gráfico del centro tengo otro orden. Ahora están a la izquierda del valor central. Y entonces lo que me aparece siempre es que la media aritmética está a la izquierda de la mediana y la mediana a la izquierda de la moda. Y tengo otro tipo de gráfico. Esos tienen sus nombres, por supuesto, pero a mí de momento no me interesa. Digo los nombres de la gráfica. Que si por ahí va a ver que se llama mesocúrtica, platicúrtica, pero no sé. Yo nada más estoy mencionando cómo pueden aparecer los valores de las tres medidas de tendencia central. Fíjense que en el primer gráfico, en la que está en el centro, es la mediana. A la derecha tiene a la media aritmética y a la izquierda la moda. En el segundo gráfico sigue estando en el centro la mediana, porque la mediana es la que divide una serie en dos partes iguales. Y entonces a su derecha tiene la moda y a su izquierda la media aritmética. Algo contrario a esto, miren. Y en el tercer gráfico resulta que las tres medidas de tendencia central dan el mismo valor. Ese tipo de poblaciones en la vida real no existen. La estadística lo que hace es una suavización de ellas y utilizar aproximaciones mediante programas estadísticos, obviamente. Pero está idealizado un gráfico de una serie estadística cuando exactamente la media aritmética, la mediana y la moda coinciden. Puede ser que anden cerca, pero que sean exactamente iguales no siempre pasa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la estadística?
al final de todo el recorrido de estadística descriptiva, pues lograr construir una tabla de clases y frecuencias, un gráfico que tenga el comportamiento normal, que esto así se llama. Esto es un comportamiento normal, o lo que se llama un gráfico asintótico en el concepto que ustedes tienen de matemática. Y pues también conocido como gaussiano, así, de Gauss. Gaussiano. Así es, conocida también. Y eso es como una campana, la campana de Gauss. Entonces, si ustedes observan, ese comportamiento aquí no está bien definido, aquí tampoco, y para que el comportamiento sea justamente ascendente, con el mismo ritmo que llega a obtener el punto máximo y desciende, entonces es porque los tres valores son iguales. Fíjense lo que dice arriba, relación empírica entre aritmética, mediana y moda. Puede pasar cualquiera de esas tres cosas que están indicadas ahí. Partiendo que la mediana está en el centro, lo que puede suceder es que a su izquierda o a su derecha puede tener a la media aritmética o puede tener a la mediana. Eso es lo que está pasando en estos primeros dos. Y en el tercero, pues ellos tres son iguales. Entonces, esa es una relación medida a través de un gráfico de la tabla de datos que tengamos. Entonces, las primeras dos se llaman distribuciones asimétricas. Eso significa que no son iguales del centro hacia su derecha y del centro a su izquierda. Asimetría es lo que ustedes conocen en su área de especialidad, ¿no? No hay una simetría. En cambio, en el tercer gráfico sí hay una simetría. Y por lo tanto, si una distribución es simétrica, es decir, si las frecuencias equidistantes son iguales, se cumple que la media deben de ser igual. La media, la moda y la mediana deben de ser iguales. Y eso es lo que está pasando en el gráfico C. Ahí lo que se dice es que hay una simetría. Si una distribución tiene datos excepcionalmente altos, como sucede en la figura A, entonces la media aritmética se dejará influenciar por estos valores. Aquí lo que se está haciendo gráficamente es relacionar o utilizar las propiedades de tanto la moda, la mediana y la media aritmética. Nosotros sabemos que una desventaja de la media aritmética es que es influenciada por los valores extremos. Eso es lo que tenemos por ahí. Ahora vamos a ver lo que son las medidas de dispersión. Con eso que acabo de hacer, lo anterior que les estaba diciendo, cierro la parte de medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. La siguiente parte, en la ruta que vamos siempre de estadística descriptiva y para ir cerrando esta unidad, son las medidas de dispersión. La definición general de lo que son las medidas de dispersión es que son valores que miden el grado de distanciamiento entre los datos de una serie. Eso es medidas de dispersión. Como definición, lo que tendríamos es que son valores que miden el distanciamiento entre los datos de una serie.
Pero como estoy hablando de un distanciamiento, entonces debo de decir con respecto a quién. Entonces, son valores que miden el distanciamiento entre los datos de una serie y ¿qué creen? Y una medida de posición. Si ustedes quieren hablar de distancia, necesitan un punto de referencia. Siempre. Cualquier objeto que ustedes quieran medir, es que está a 100 metros de. Ese de es lo que significa el punto de referencia. Entonces, las medidas de dispersión se calculan en función de una medida de tendencia central o una medida de posición. ¿Y cuál creen ustedes que es esa medida que se utiliza para calcular las medidas de dispersión? ¿Cuál medida de tendencia central creen ustedes que se utiliza para calcular las medidas de dispersión? Solo necesito una como punto de referencia. Para las medidas de variabilidad necesito un punto de partida. En este caso, pues, ¿cuál de ellas creen ustedes? Nos hemos enfocado en tres, tanto para series simples como para series agrupadas. ¿Cuál usarían ustedes? ¿Cuál medida de tendencia central utilizarían? Voy a ubicarlos en un panorama quizá más conocido para ustedes. Bueno, digo, bajo el entendido que ustedes ya vieron integración, pero puede ser falsa esa hipótesis que tengo, que ustedes ya vieron integración. Bueno, primero confírmenme si vieron integración, si no, no tiene sentido lo que les iba a plantear. En matemáticas ya. De matemáticas sí, ya vimos integración. Ok. Bueno, en integración resulta que cuando ustedes quieren calcular el integral de una función, lo que están haciendo es calculando el área. Bueno, estoy hablando de la integral definida, por supuesto. Cuando ustedes quieren calcular el integral o cuando calculan el integral, lo que están haciendo es encontrando el área delimitada por la gráfica de la función y dos puntos fijos. Llámenles A y B. Y de ahí es donde aparece el signo de integración, el signo de integral, entre dos puntos fijos. Cuando ustedes, estoy hablando de esto, desde A hasta B, de f de x, de x. Resulta que cuando ustedes calculan esto para esta función que debe de ser continua y debe de ser acotada, por supuesto, si no el integral no existe. Entonces, lo que hacen es encontrar el área. Eso es lo que hacen. Y cuando están encontrando el área, y eso se vuelven expertos ustedes, es algo similar a esto que les voy a trazar aquí. Puede ser cualquier comportamiento, pero yo quiero esto. Entonces, cuando están calculando el integral, lo que están calculando es el área. Esto es f de x. Cuando están calculando es esto, esta área. El integral es esta área entre a y b. Eso es el integral definido. Pero resulta que para aproximar, y tal vez la teoría que a ustedes no se les explica en el área de ingeniería para la integración, es que sí se les dice que es el área, pero el área es una el integral es una aproximación de esa área. Y lo que hacen es encontrar el área de lo que está bajo la curva, pero esta no es una curva, no es una figura geométrica conocida como decir un rectángulo, un triángulo,
un prisma, sino que tiene cierto comportamiento diferente. Entonces el integral lo que hace es calcular aproximadamente esta área. Eso es lo que hace el integral. Y si quieren encontrar el área que está debajo de esta curva, lo que hacen ustedes es dividirla en rectángulos que tienen una base y tienen una altura. Y los van haciendo por la parte de abajo de la curva. Eso se llama integral inferior. Y si lo hacen por la parte superior, o sea, por exceso, puede hacerse por exceso o puede hacerse por defecto. Cuando lo hacen por exceso se llama integral superior. Si el integral superior y el integral inferior coinciden o se aproximan tanto, entonces existe el área. Eso es lo que hacen. Pero lo hacen aproximando por rectángulos esto. Lo que hacen es dividir esto en rectángulos así, así, y calculan el área para cada rectángulo. Hacen la sumatoria de todas esas áreas para cada rectángulo y la sumatoria total, eso es el área bajo la curva. Eso es el integral. Entonces, ¿por qué no hacen la aproximación del área mediante triángulos? ¿Por qué no lo hacen mediante rombos? Sino que lo hacen mediante rectángulos. Se hace mediante rectángulos la aproximación porque los rectángulos son los más fáciles de calcular su área, base por altura, punto. ¿Ah? Los he llevado hasta allí porque resulta que las medidas de variabilidad o de dispersión se hacen mediante el cálculo o mediante el punto de referencia de una medida de tendencia central. Y yo les estaba preguntando a ustedes, ¿cuál de ellas utilizarían para definir las medidas de variabilidad en general? Específico, la varianza, por ejemplo. Lo van a hacer por la que sea más fácil. El integral aquí se calcula mediante la sumatoria de estos rectángulos que van haciéndose por dentro o por fuera, por defecto o por exceso. Y los hacen por estos rectángulos porque es base por altura, el área, y suman todas las áreas que vayan obteniendo. Entonces, ¿por qué rectángulos? Porque es la más fácil. ¿Cuál es la más fácil y de mayor aplicación para las medidas de tendencia central dentro de lo que nosotros hemos dicho aquí y hemos estudiado? Necesito una medida de tendencia central para calcular variabilidad, medidas de dispersión. Necesariamente las tengo que ocupar. Entonces, resulta que si las medidas de dispersión son valores que miden el distanciamiento entre los datos de una serie y una medida de posición, esa es la definición, pues yo necesito ver qué medida de posición voy a ocupar. Y voy a ver qué tan lejos está cada dato de una serie estadística con respecto a esa medida de posición. La medida de posición que se utiliza por considerarse que es la más fácil de calcular es la media aritmética. Media aritmética, y ese sería el punto de referencia. Entonces, las medidas de dispersión lo que hacen es ver a qué distancia está cada punto de la serie o de una serie con respecto a la media. ¿Qué tan alejado está? Ya sea por exceso o por defecto. Es decir, porque está a su derecha o porque está a su izquierda. Y entonces, una de las medidas más aplicadas de dispersión es la desviación estándar o típica. Pero la desviación estándar o típica depende de otra medida de variación, que es justamente la varianza. De tal manera que nosotros vamos a definir la varianza y vamos a darnos cuenta que calcular la desviación típica es sumamente fácil si tenemos la varianza de una serie. Y nos vamos a dar cuenta que nada más hay que calcular una raíz cuadrada
de la varianza, ya tenemos una desviación típica. Entonces, me quedo con la definición de lo que son medidas de variabilidad. Esa es la definición general. Todas las medidas de variabilidad lo que cumplen es ese papel. El de medir la distancia con respecto a una medida de posición. La definición la estoy dando con respecto a cualquier medida de posición porque se puede calcular con respecto a la media, con respecto a la moda, con respecto a la mediana. Sin embargo, las fórmulas que nosotros vamos a ver aquí para el cálculo de las medidas de dispersión, la que vamos a utilizar es la media aritmética. Así que, ¿cuál va a ser el problema que vamos a tener de entrada con las medidas de variabilidad? Que si no me acuerdo o no puedo calcular la media aritmética, pues no voy a poder calcular variabilidad. Así de sencillo. Y luego debo de medir las distancias que tiene cada punto de la serie. Si es una serie simple, conozco cada uno de sus puntos. Pero si es una serie agrupada, entonces allí vamos a recurrir a los dichosos puntos aquellos de el punto medio de cada clase o la marca de clase. Ok, dada la definición, nosotros vamos a entrar ya en detalle en las medidas de dispersión, que son las de mayor uso. ¿Para qué utilizamos medidas de dispersión? Bueno, en primer lugar, para medir el grado de variación de los datos del conjunto. Es decir, aquí en general, tal vez ya en nuestro lenguaje, las medidas de dispersión lo que hacen es justamente ver qué tan dispersos, qué tan regados, qué tan alejados están un dato de otro. Dispersión. Así, esparcidos. Entonces la medida que calculemos lo que va a hacer es eso. Decirnos qué tan cerca, qué tan lejos están unos de otros. Entonces ese es uno de los objetivos de las medidas de dispersión. Medir el grado de variación de los datos del conjunto. También para complementar un promedio. Es decir, si tengo un promedio, ahora yo quiero ver con respecto a ese promedio cómo están distribuidos a la izquierda y a la derecha de ese valor promedio. Es decir, entre más baja sea la dispersión de un conjunto de datos, más altamente representativo será el promedio de ese conjunto. ¿Qué estamos diciendo? Imagínense que ustedes tienen la media aritmética. Aquí a su derecha van a ver valores y aquí también de una serie, de una tabla, como ustedes quieran. Entonces, si todos los puntos de la serie están bien cerca de este valor, entonces vamos a decir que este valor es bien representativo de la serie. Si están bien alrededor de él, bien cerca. Obviamente, si estos están alejados por acá y bien lejos de él, entonces esta se vuelve que no es tan representativa de la serie. Entonces, es para complementar y decir, bueno, ya tengo la media aritmética y lo que quiero saber es qué tan representativa es. Voy a medir, fíjense bien, representatividad de una medida de posición calculando la variabilidad. ¿Qué tan lejos están? Eso solo me lo mide la varianza. Alrededor de algo, un punto de referencia, una medida de posición. En este caso, repito, nosotros vamos a utilizar la media aritmética. Otro fin o propósito para las medidas de dispersión es que podamos comparar dos o más conjuntos referentes a un mismo fenómeno.
vamos a poder comparar dos grupos y ver cómo están distribuidos los datos en cada uno de los grupos. Y para ello, lo que calculamos es su media aritmética y luego calculamos una medida de variabilidad con respecto a la media aritmética. Y eso lo que nos va a indicar es que donde haya mayor variación, entonces en ese grupo la media aritmética es menos representativa que en el otro. Para comparar, para eso sirve entre dos grupos las medidas de dispersión. Mayor, bueno, voy a ir específico. Calculo la varianza. La varianza depende de la media aritmética. Si un grupo, por ejemplo el grupo 1 de estadística, a la hora de examinarse la próxima semana, tiene su serie de notas y este grupo 2 tiene su serie de notas, yo calculo la nota promedio en los dos grupos y luego empiezo a revisar cómo están el resto de las notas en relación a la nota promedio. Entonces, al hacer esa suma de esas diferencias y dividirlo entre el total, voy a obtener la variación de los dos grupos por separado, por supuesto. Entonces, pues
Hola, ¿hasta dónde escucharon? Hola. Creo que estaba explicando la parte de que la varianza Así, partía de la media aritmética. Perdón, sí, la media. pero y los tres casos que estaba, que estaba mencionando de cuál es el objetivo, y a mí me extrañaba porque yo estaba preguntando algo y nadie me decía nada, desde que expliqué lo de integración, creo. Y yo no me había percatado que estaba sin internet. Ese es el problema que estoy peleando con los de Tigo. Incluso cuando les dije esperen unos 5 minutos más porque estaba en esa llamada. Es ¿Ya? problema con lo digo. Entonces, y la cosa es que aún tengo contrato con ellos, no sé si me faltan 3 meses pero es que por lo menos el ciclo me lo voy a echar con ellos y ahí tendré que buscar alternativas porque está Se cabrón esta. aproxima, claro, internet. Sí, no hay de otra, o sea, no sé si me va a ir mejor o peor, pero la verdad que estos me tienen fastidiado. Vienen y no me resuelven la cuestión. Pero bueno, entonces, decía que estaba por acá, ¿no? Que la media aritmética se utiliza de referencia porque es la más fácil de calcular dentro de las medidas de tendencia central. Y entonces todas las medidas que vamos a ver de posición, de variación, perdón, de dispersión, dependen de la media aritmética, porque nosotros vamos a utilizar la media aritmética como punto de referencia. Y Disculpe, vamos a... no se Ah, está viendo nada en la pantalla. sí, porque como me sacó, es cierto, disculpe. ¿Ok? Tengo que volver a compartir eso. Sí, sí, sí. Tengo que volverlo a compartir porque como me sacó. No, 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 no. Gajes del oficio. No toca de otro. Hombre. Bueno, ahora sí. Este, decía, nosotros vamos a calcular todas las medidas de dispersión con respecto a la media aritmética, porque hay otro tipo de medias, ustedes saben, está la geométrica, la armónica, pero nosotros utilizamos la media aritmética. Este es el punto de referencia. Y lo que queremos ver es qué tan alejados o qué tan cerca están todos los datos con respecto a la media. Yo no sé si me escucharon cuando planteaba el ejemplo de los dos grupos de estadística, en donde se tienen las notas del examen parcial 1 de los dos grupos, y lo que queremos hacer es una comparación. Las medidas de dispersión sirven para comparar dos grupos, por ejemplo, o más. En este caso, los dos grupos se tienen las dos notas, la lista de notas de los dos grupos, y yo puedo calcular la media aritmética de cada uno de los grupos por separado. Y puedo estarme preguntando si la media aritmética es representativa de cada uno de los grupos. Entonces, una forma de saber si es representativa o no es calcular medidas de variación y decir qué tan alejados o qué tan cerca están el resto de notas, es decir, si la mayoría están sobre la media aritmética o la mayoría están bajo la media aritmética. Entonces, hago eso por separado en los grupos. Y donde tenga mayor varianza, entre mayor sea la varianza, menos representativa es la media aritmética de esa serie. A menor varianza, mayor representatividad. Eso lo estaba explicando hasta que me di cuenta que nadie estaba ni siquiera respirando y se me ocurrió ver que estaba fuera del internet. En eso estaba. Y diciéndote también de que las principales medidas de dispersión que nosotros vamos a estudiar son el rango, que es el primero, y entonces estaba preguntando también que cómo se calcula el rango de una serie estadística, que esto ya lo saben ustedes, esto ya lo saben.
¿Cómo calculan el rango? El rango máximo menos el rango mínimo. El valor máximo menos el El valor valor máximo mínimo. menos el valor mínimo. Correcto. Entonces, eso es lo que la primera medida de variabilidad que nosotros vamos a estudiar se llama el rango. Y es sumamente fácil de calcular. Y ahí fíjense que yo eh, no necesito tener la media aritmética. Eso también me dice que tampoco es que sea la gran panacea, la gran eminencia, el rango como medida de variación o de variabilidad. Porque es tan fácil de calcular que tampoco va a ser tan representativa. No me va a servir de mucho, pero ya me da una idea de cómo andan los datos. Eso es lo fundamental. Así es que ustedes ya medidas de variación ya han calculado, por lo menos esa ya la han calculado cuando estaban haciendo tablas. Otra medida, y ya vamos a, bueno, esa la definición ya la tienen ustedes. Otra de las medidas de dispersión es la desviación media. En todo caso, en este caso, aquí hay una en particular de desviación media que se llama desviación cuartílica. Ya la definimos, ya la vamos a definir cómo es que se calcula, porque todo se reduce a fórmulas aquí, o lo que yo llamo un recetario, que es la parte de la estadística donde si tienen la receta pueden hacer cualquier cosa. Así que por ahí el objetivo es llegar a tener esa receta, ¿verdad? Desviación cuartílica, que nosotros la vamos a denotar por QD, la desviación media, que la vamos a denotar por AD, desviación estándar, S, y varianza, que es S cuadrado, y el coeficiente de variación. Vamos a ver todos los anteriores y sin embargo nos vamos a quedar con el coeficiente de variación como el más representativo de las medidas de variabilidad, porque combina una medida de tendencia central y una medida de variación. La varianza ya hace esa comparación, mejor dicho, ya utiliza una medida de variación, pero una medida de tendencia central, pero el coeficiente de variación es una mezcla de los dos valores específicos. Bueno, ¿cómo calculamos el rango? Pues ya lo decían ustedes por ahí, o el recorrido, eso es nada más el valor máximo menos el valor mínimo de una serie, y ya decimos, este es el rango. Esa es una medida de variación. Una medida de variación. Y resulta que si ese valor es grande, ya podemos concluir algo. Ya podemos decir, los datos están, miren, bien regados, así en nuestro lenguaje, ¿ves? O podemos decir ya más fino, están bien dispersos. Si ese valor nos da grande, están bien dispersos. Si da chiquitito, están bien juntos o están concentrados. Para eso sirve. Entonces es sumamente fácil de calcular. Por aquí hay un ejemplo, eso ya no me voy a detener en eso porque basta con que ustedes conozcan el valor más grande, el valor más pequeño y ya está. Conocen cuál es el rango. Y lo que he dicho es que cada vez que ustedes calculan un rango, lo que están revisando es qué tan cerca o qué tan lejos están los datos entre ellos mismos, porque aquí no hay una medida de tendencia central involucrada. No lo hay. Solo el valor más grande y el valor más pequeño. No obstante, dice, si definimos claramente la variable o conocemos además otra medida complementaria como el promedio del conjunto de algunas características características de la variable, el rango dará una mejor idea de la variación de los datos. Aquí hay si conozco la media de una serie, dice si el rango de un conjunto de 80 datos es 18 y adicionalmente
se sabe que la media aritmética es 175. Es claro que ninguno de los 80 datos será inferior a 175 menos 18. Entonces, el rango sirve para establecer un parámetro o un intervalo de tengo el comportamiento de los datos, tengo por aquí la media aritmética, y entonces lo que yo necesito es establecer dónde está la mayor concentración de datos con respecto a la media. Y voy a poner este intervalo, que puede ser abierto o cerrado, y este intervalo lo determina justamente el rango. Y lo que voy a hacer es el rango más o menos, mejor dicho, la media aritmética más o menos el rango me va a determinar quién es en este intervalo. En algunos exámenes o en algunos lugares cuando se dicen lo que se aplicó es que tiraron una curva, lo que hacen es este cálculo, miren. Calculan el rango de todas las notas, calculan la nota promedio y lo que hacen es encontrar el intervalo entre la media más o menos el rango. Y eso lo que les va a dar es un intervalo de valores. Si aquí la nota era 6, por ejemplo, la media, probablemente de acuerdo al rango, estoy hablando que imaginen que el rango les dio, el máximo rango que puede dar en las notas es 10, ¿verdad? Ese es el máximo rango. Porque pueden haber ceros y pueden haber 10. Máximo valor 10, mínimo valor 0. Entonces puede ser que anden por aquí, de 7, 60, acá, y por aquí 50, de entre 5 y 7. Puede ser que depende de cuánto del rango, ¿no? De con dónde andan las notas. Y entonces, de aquí es donde se saca que si dice que se aplica una curva y a todo el mundo se le subió un punto. Ese punto debe estar justificado. Y eso significa que los que tenían 6 subieron a 7, los que tenían 7 a 8 y así sucesivamente, los que tenían 0 pasaron a 1. Pero eso depende de cómo sea este intervalo. Lo que queremos es que las notas están ahí y a partir de la media, como esto ya está garantizado por el rango, entonces lo puedo llevar a los extremos, pues. Ese es el punto. Para eso sirve el rango. Comparar con respecto a la media aritmética. Por ahí hay un par de ejemplos. Nos vamos a ir a la desviación cuartílica. Como dije, este es un recetario. ¿Cómo se calcula la desviación cuartílica y qué es? Bueno, a partir de que es una medida de dispersión posicional y también se basa como el recorrido en la diferencia entre dos valores, pero en el caso de la desviación cuartílica, estos son valores intermedios de la distribución y lo que necesitamos aquí son los cuartiles. Desviación cuartílica es la diferencia entre dos valores, solo que esos valores son los cuartiles y es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Cuánto o qué porcentaje dejaba abajo de sí el cuartil 3? Pues el 75%. Y el cuartil 1 deja debajo del 25%. Si ustedes hacen 75 menos 25%, les va a quedar el 50%. Entonces, cuando tienen una distribución en 4 partes, esto, el cuartil 3 está por aquí, el cuartil 1 está por aquí. Lo que hacen es concentrar los datos en este rango, miren. Eso es lo que hace la desviación cuartílica. O QD o DQ, como ustedes lo quieran, porque esto viene también de la traducción del inglés. El QD. Y lo que hace es eso. Hacer la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Ah, ¿cuál problema van a tener a la hora de calcular la desviación cuartílica? El trabajo es encontrar el cuartil 3, el cuartil 1 y hacer esa diferencia. Y eso les va a dar el valor de la desviación cuartílica.
Geométricamente lo que significa es encontrar valores entre Q sub 1 y Q sub 3. Y en este rango, es decir, en lugar de estar en los extremos, lo que queremos es ubicar valores en el 50% central. Eso es lo que hace la desviación cuartílica, porque aquí va a haber 25 y aquí también va a haber 25, que es el otro 50, pero estamos trabajando en el centro. Como queremos ver desviaciones con respecto a un valor central, en este caso podría ser la media, que si no, nosotros sabemos que podría ser la mediana, etcétera, pero que está en el centro. Y de aquí hacia arriba o hacia abajo, no pasando del valor del cuartil 3 y del cuartil 1. El trabajo para la desviación cuartílica está en determinar quién es el cuartil 1 y el cuartil 2. Ese es el trabajo. Esa es la formulita. Aquí nos refieren a calcular del ejemplo 2.3, que no es otra cosa que los datos de los yogur 200 que teníamos frascos allá. Hay que buscar el cuartil 3, que creo que allá se calcula, y el cuartil 1, y nada más es de hacer la diferencia. Ahora, si yo no recuerdo cómo calcular el cuartil 1 y el cuartil 3, voy a tener problemas para calcular la desviación cuartílica. Como dije, esta parte es un recetario y yo solo lo estoy mostrando a ustedes y que vean que no es cosa del otro mundo. Desviación cuartílica era la anterior. Ahora tenemos desviación media. Siempre que aparece el concepto de media, así como media aritmética, así como valor promedio o el punto medio, ustedes saben que lo que hay que hacer es una suma y una división. El valor promedio es entre la mitad o entre 2, o el punto medio es entre 2, suman dos datos entre 2. Pues aquí lo que vamos a hacer es sumar todas las diferencias y dividirlos entre n, entre el total. Así que, ¿qué vamos a entender por desviación media? Aquí ya entra en juego la media aritmética. ¿Vean? Aquí ya entra en juego la media aritmética. Necesito tener la media aritmética para poder hablar de la desviación media. Si ustedes quieren, le ponen DM para no confundirse. Esto de AD ya es una cuestión de notación que tienen en su material, pero ustedes escogen de tal manera que sepan de qué están hablando y qué valor es el que van a encontrar. La definición es la sumatoria de las diferencias en valor absoluto, porque una propiedad de la media aritmética es que estas diferencias son cero, si no les pongo valor absoluto. Algunas diferencias van a dar positivas y otras negativas, de tal manera que cuando haga la suma, eso da cero. Esa es una propiedad de la media aritmética, no la olviden. Cada dato de una serie estadística menos el valor de la media aritmética me van a dar diferencias que son positivas y voy a obtener diferencias que son negativas también. Al hacer la suma de todas ellas con sus respectivos signos, eso da cero. Por eso aquí esa sumatoria se hace, pero en valor absoluto. Las diferencias las voy haciendo en valor absoluto. Hago la sumatoria de esas diferencias de cada valor de la serie con respecto a la media y lo divido entre el total de datos que tenga. Eso es para una serie simple. ¿Qué pasará para una serie agrupada? Arriba lo que les han escrito es que si el rango, recorrido y la desviación cuartílica son medidas posicionales de dispersión, porque solo tienen en cuenta para su cálculo dos valores del conjunto, el rango tiene en cuenta el valor máximo y el valor mínimo. La desviación cuartílica, por su parte, solo tiene en cuenta los valores de ocupación de la posición Q sub 1 y Q sub 2. La desviación media, simbolizada por AD,
suple la deficiencia de las dos medidas anteriores, pues su fórmula tiene en cuenta todos los valores del conjunto y se define como el promedio de las desviaciones de los datos del conjunto con respecto a un promedio. Generalmente las desviaciones son calculadas respecto a la media aritmética. Trabajo adicional es que si yo quiero la desviación media, tengo que conocer la media aritmética. Y si no me la han dado y me dan la tabla de datos o la serie, tengo que calcularla por separado, previo a poder calcular la desviación media. Aunque a veces se utiliza, dice, respecto a la mediana. Eso es independiente. ¿Por qué dije yo que vamos a utilizar la media aritmética? Pues porque es la más fácil de calcular, la de mayor uso. Esta es la fórmula entonces, desviación media. Aquí hay un valor absoluto y expliqué por qué es que debe ser valor absoluto. Una sencilla, dije, esa es una serie simple también. Tengo estos valores, calculo la media aritmética, solo es hacer la suma de ellos y dividirlo entre 5. Y empiezo a calcular las diferencias para que se vayan acostumbrando ustedes cuáles van a ser las diferencias. Pues yo tendría que hacer 12 menos la media aritmética que es 15. Tendría que hacer otra diferencia que es 14 menos 15. Otra sería 18 menos 15. Otra diferencia sería 16 menos 15. Y la última, 15 menos 15. Esta da 0, no hay problema. Esta da negativo. Esta de aquí da -1. Esta de acá da 3 positivo. Observen este y observen este. Este me dio -1 y aquí va a dar 1. Cuando hagan la suma de todos estos, eso les va a dar 0. Pero para la desviación media, estas diferencias se consideran en valor absoluto, porque si no, eso daría 0. Miren, x sub i menos x barra en valor absoluto. Así es que aquí sería 3 más 1 más 3 más 1 más 0. Eso sería la sumatoria. Y eso lo voy a dividir entre 5 para la desviación media. 3 más 1 es 4. Más 3 es 7. Más 1 es 8. Aquí esto no altera. Entonces sería la suma de las diferencias, que es 8, entre el total de datos, que son 5. Las diferencias, repito, son en valor absoluto. Porque si no lo hacen en valor absoluto, siempre lo que van a tener aquí sería 0 sobre algo. Y eso es 0. Ese es el cuidado que hay que tener con la desviación media. Esa es una ilustración, una serie cortita y simple. Entonces lo que hace el valor absoluto es como eliminar el menos. Correcto. Ah, ok. Es todo. Quitarles el signo. Para que no dé 0. Prácticamente para que no se cumpla la propiedad de que la media aritmética, de que las desviaciones de la media aritmética con respecto a cada uno de los puntos de una serie son 0. Las desviaciones, las sumas son 0. Ahora, si digo la sumatoria de las desviaciones en valor absoluto, es otra cosa. Bueno, eso era para una serie simple. ¿Cómo cambia la fórmula ahora para una serie agrupada? Estoy hablando siempre de la desviación media. Aquí lo único que tiene adicional es que cada diferencia, x sub i menos x barra, va multiplicado por la frecuencia de cada clase. Voy a encontrar tantas diferencias que tenga. Por supuesto, esto es en valor absoluto, ¿verdad? Esto es lo que está aquí.
Tantas diferencias como clases tenga. Si aquí tengo 6 clases, voy a hacer 6 diferencias. Y la frecuencia que utilizo, esta es la absoluta. No hay mayor cosa que decir sobre la desviación media para una serie agrupada. Y vuelve en el material a utilizar las mismas tablas que hemos venido utilizando. Aquí hay un cuadro de utilizar la fórmula 213, que es esta que está aquí arriba del ejemplo 2.8, relacionado con el contenido de grasa de 200 frascos, bla, 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 bla. Ah, como estoy hablando de una tabla ya, yo ya no conozco los X sub Y. Así que la fórmula bien podría ser AD igual a la sumatoria de F, marca de clase, así, vamos a poner así. Yo le voy a utilizar punto medio para remarcar qué es lo que quiero que quede ahí. Punto medio o marca de clase. Este es para cada clase, menos la media aritmética. Valor absoluto. F por este. Sobre N. Esta debería ser la fórmula. Estos X sub Y son marcas de clase. Cuando ya tengo una serie agrupada. O cuando ya tengo una tabla. Si ya tengo la tabla, pues obviamente no conozco quiénes son los X sub Y. Lo que conozco son sus representantes de cada clase. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Entonces, es utilizar el recetario para hacer algunos cálculos. ¿Qué van a hacer en la tarea? Pues utilizar ese recetario para resolver un solo ejercicio entre 7 personas. Si ya no sacan 10 en la tarea o en este examen, para mí va a ser difícil que saquen 10 de ahí en adelante, porque después lo que viene es probabilidad. Y ahí ya no siempre solo es de ir a traer. Pero en esta parte sí. Normalmente y a través de la historia o los datos que yo tengo registrados, porque tengo varios años de estar trabajando en este curso, es que quienes salen bien en el primer examen parcial, al final del ciclo llegan nada más a estar esperando que si quieren se hacen el examen final. Si quieren entregan la tarea final y si no quieren o no tienen tiempo no lo hacen porque ya están al otro lado del río cuando llegan a esa instancia. Los que salen bien en el primer cómputo, como les decíamos antes. Hoy les hemos llamado períodos, 4 períodos. Entonces, aquí la formulita es punto medio X barra valor absoluto. Cada uno de ellos va multiplicado por la frecuencia. Por eso es que la parte, esta tabla de 212 solo considera, esto acuérdense que esto es la marca de clase o el punto medio, es lo mismo. De la tabla anteriores solo se ha traído el punto medio, la frecuencia absoluta, que son las que necesito. Entonces, hacemos la marca de clase, que es .165 para la primera clase, menos la media, y la media la habíamos calculado que era .2608. Entonces allí hay que estar haciendo, hay que tener el cuidado de tener una calculadora a la mano, y sería .165 menos .2608, esa es la diferencia. Esa diferencia la multiplico por 5 y me va a dar este valor. Hago lo mismo con .205 menos la media aritmética. Esa diferencia la multiplico por 32 y me va a dar este valor que está aquí. Al final, lo que me interesa es la sumatoria de esos productos. ¿Ves? Sumatoria de esos productos. Al irlo haciendo en una tabla, me da la ventaja que cuando haga la suma, ya la tengo aquí en esta columna. Y después solo la traigo a sustituir aquí.
lo divido entre el total de datos. Eso es lo que se ha hecho acá abajo, miren. AD es la sumatoria de este producto por sus diferencias. Acuérdense, las diferencias son al cuadrado. El producto de las diferencias por la frecuencia es en valor absoluto porque algunas de ellas algunas diferencias son negativas. Entonces, dividen eso entre el total, que son 200, y ya les da el valor de la desviación media. Se puede comprobar que si una distribución es simétrica, ya ustedes ya saben lo que es una simetría, o muy poco asimétrica, cerca del 57%, 57.5% de los datos del conjunto se encuentran entre la media menos la desviación media y la media aritmética más la desviación media. Esto de momento probablemente no tiene significado para ustedes. Pero cuando veamos la distribución normal, que es una distribución simétrica, se van a dar cuenta que vamos a estar nosotros, ahí sí vamos a tener claro de qué se tratan estas diferencias. Aquí lo importante es que el 57.5, que más de la mitad de los datos, ¿se recuerdan que la gráfica anterior aquí, por aquí, por aquí, aquí, les dije, cuando hablábamos de cuartiles era que a partir de lo del centro, en el 50% en el centro. ¿Ve? Dejaba 25 antes, 25 al final y en el centro 50. Pues lo mismo hace la desviación media para datos agrupados. Lo que se quiere es que la media, la desviación media, perdón, que la mayoría de datos se encuentren. La media aritmética está acá. Aquí voy a tener una desviación media y AD, y por acá a la izquierda, cuando lo sume es más AD, es decir, X barra más AD. Y aquí sería X barra menos AD. Este punto. Entonces, resulta que el 57% de los datos está en este rango. Miren. Eso es lo que nos dice la desviación media. Sin hacer mayor pleito, mayor cálculo, este es el de la cantidad de datos que está en este rango. De la media más la desviación y la media menos la desviación. Ustedes saben de que eso es un intervalo. Eso es un rango. Para eso sirve la desviación media. Tienen ya formulita de medidas de dispersión que dependen de la media aritmética, tanto para series simples como para series agrupadas. La primera que hemos calculado en esos términos es la desviación media. Ahora viene lo que es la varianza. Y vuelvo a repetir que aquí vamos a recurrir a la media aritmética. Vamos a recurrir a la media aritmética para utilizar como punto de referencia. Y vamos a volver a hacer diferencias, pero ahora ya no en valor absoluto. En lugar de tener valor absoluto, les vamos a poner el cuadrado de esas diferencias. Para relacionarlo, allá cuando logremos ver regresión y correlación, esas diferencias, el objetivo es hacerlas un mínimo, concepto de mínimo matemático que ustedes conocen. Que esas diferencias al cuadrado sean mínimas, o sea que tiendan a cero, que se hagan chiquititas esas diferencias. Entonces, la varianza depende de la media aritmética y de esas diferencias al cuadrado. ¿Cuál va a ser el trabajo? Encontrar esas diferencias, elevarlas al cuadrado. Si la serie es simple, vamos a tener una formulita, igual que en el caso anterior. Si la serie es agrupada, hay otra formulita que cambia un poco
Y lo que sucede es que ahí aparecen los puntos medios o marcas de clase y también el total de ellos, las diferencias al cuadrado, ¿verdad? La frecuencia aparece involucrada también. Así que estoy diciendo que en esta parte yo me estoy concentrando en revisar una lista de fórmulas que ustedes van a tener que ocupar. Y yo he venido manejando a lo largo de los años que se les debe de proporcionar a ustedes un manual estadístico con ese montón de fórmulas para cuando necesiten hacer algunos cálculos estadísticos, se remitan a ese manual. No tienen por qué llevar el curso de estadística para saber esos cálculos, porque si para algo son buenos en ingeniería es poder utilizar ese manual, un manual de cosas, pasos a seguir, fórmulas a utilizar, y ahí va. Pero pues como las cosas están establecidas así, ustedes están ahí, algunos, ¿verdad? No todos, calándose el curso de probabilidad, viendo estadística descriptiva, cuando al final ustedes necesitan saber para qué sirve la estadística. Y eso se logra hasta después que se logra, que se llega a ver un poquito de estadística diferencial. Pero como es un requisito que ustedes puedan calcular estas cosas, ahí vamos dando la lista de fórmulas. Aquí hay una pequeña variante, aparte de lo anterior. Aparte de que ahora necesito diferencias al cuadrado. El problema está en que la varianza ahora depende si yo la quiero calcular con respecto a una muestra o con respecto a una población. Sí, aquí no hacen distinción en el material, pero yo se los estoy mencionando, ¿verdad? Cuando se trata de una muestra, aquí va a aparecer n minúscula o n minúscula menos 1 en algunos textos. Y cuando se trata de la población, aquí aparece n mayúscula. Porque resulta que estadísticamente hablando, la varianza no es una medida sin sesgo. De hecho, es sesgada. Tiene error, en pocas palabras. El sesgo en estadística es error. Por eso cuando ustedes escuchan la ficha técnica de los datos de una casa encuestadora, en la ficha técnica siempre aparece cuál fue el sesgo, es decir, cuál fue el error que se consideró para hacer el estudio. Eso lo maneja la persona que trabaja en el área de estadística. Bueno, la varianza entonces resulta que no es sin sesgo, es sesgada. Y esta es la formulita que ustedes necesitan saber para varianza de una muestra, sobre todo para una serie simple. Este cálculo tiene el problema, la varianza tiene el problema, que hay que hacer. Imagínense que tienen una serie simple con 50 datos. Pregunto yo, ¿cuántas veces hay que hacer esta diferencia? Estoy en una serie simple. ¿Cuántas veces tengo que hacer esas diferencias? Elevarlas al cuadrado. ¿Cuántas veces si tengo 50 datos? Pues tengo que hacerlo 50 veces. Esa es la desventaja que tiene la varianza. Y hay que elevarlas al cuadrado, después hacer la sumatoria y de ahí dividirlo entre esos 50 datos. ¿Ya? Entonces, hay que estar calculando tantas diferencias. Ahora imagínense que estos datos son decimales y tienen 2, 3 cifras decimales. Estas. En los X sub I, como en el caso anterior,
que nosotros hemos venido estudiando de los productos lácteos, de los yogur, ¿cuántos datos eran? ¿Alguien lo recuerda? 200. 200, imagínense, 200. Y ahora véanlos y se van a dar cuenta que tienen decimales. Y resulta que cuando calculamos la media aritmética también tenía decimales. De hecho, creo que es .268. Ahora piensen en que van a ser 200 veces cada dato de la serie menos la media aritmética. La tienen que elevar al cuadrado. Si eran decimales aquí la diferencia, ahora al elevar al cuadrado van a haber más decimales. Se vuelve tedioso en lo que estoy tratando de decirles. Obviamente, esos 200 datos no es recomendable trabajarlos o encontrar su varianza como una serie simple. Y como no es recomendable, entonces hay que hacer primero una tabla antes de meterse al lío de querer calcular algo más. Pero el asunto está en que la definición es esta. Cuando hablo de 50, tendrán que ser 50 veces esta diferencia elevada al cuadrado para cada dato, porque estoy en una serie simple. ¿Existen otras formas de calcularse? Sí, hay otras alternativas. Ya las vamos a ver acá abajo. Pero esto se llama varianza. La varianza está estrechamente ligada a otra medida de variación que se llama desviación típica o estándar. ¿Y qué creen ustedes? Que si tengo la varianza, es suficiente que yo le calcule la raíz cuadrada a la varianza y obtengo la desviación típica. Es decir, yo no puedo calcular desviación típica. Es esta S que está acá abajo. Esta. Esa. Eso se llama desviación típica o estándar. Yo no la puedo calcular si no conozco la varianza. Aquí no hay de otra. Si solo se pide encontrar la desviación típica, pues les están mintiendo. Porque lo que les están pidiendo es que calculen la varianza primero y después calculen la desviación típica. ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. Ok. Vamos bien entonces. Entonces vean, tengo varianza para una serie simple, desviación típica para una serie simple. Ahí resolvemos dos cosas, varianza y desviación. Fíjense bien que yo voy en la ruta de ir estableciendo esa lista de fórmulas, pero no vamos retomando ningún caso numérico todavía. Lo que decía, hay una forma alternativa de no encontrar todas estas diferencias, si son 50, si son 25, si son 200. Hay una forma alternativa y es esta que está aquí en el 216. Esta. Ahí ya no hay diferencias. Pero cada dato debe de estar elevado al cuadrado. Hago la sumatoria de los datos al cuadrado. Cada dato al cuadrado. Sin andar restando nada. Hago la sumatoria de los X y Y al cuadrado. Lo divido entre N y ya tengo un valor. Y a cada esto, a esta sumatoria, ya a este resultado, le voy a restar la media aritmética al cuadrado. ¿De acuerdo? Pueden utilizar esta formulita, puede usarse esta, o puede usarse la anterior. Esta. Cualquiera de las dos, el resultado va a ser el mismo. Esta tiene diferencias tantas como datos tengan. Esta
no tiene diferencias, pero es cada dato hay que elevarlo al cuadrado y después hago la sumatoria de esos cuadrados, lo divido entre n. El resultado que me dé, le voy a restar una sola vez el valor de la media aritmética al cuadrado también. Eso me puede ahorrar esas diferencias. Esa es la forma alternativa. Y si tengo este valor, pues también tengo cómo calcular la desviación típica. Si utilizo esta fórmula, pues le calculo la raíz a esto y ya lo tengo. Pero como este es un número, pues la raíz cuadrada de ese número. Ni siquiera lo tengo que hacer yo, lo hace la calculadora. Series simples, varianza. Aquí hay un ejemplo, miren, numérico. Tengo estos datos, son poquitos, calculo la media aritmética, me da 14 la media aritmética, ya tengo la media aritmética, ahora 12 menos la media aritmética, 15 menos la media aritmética, y así sucesivamente. Todas esas diferencias las voy a ir elevando al cuadrado, encuentro su resultado, ¿ve? Por ejemplo, aquí 12 menos 14, no sé por qué pusieron 12, pero es 2 al cuadrado. 15 menos 14, eso es 1, y dice que es 15. Esto habrá que revisarlo. Al final hay que dividir sobre 5. 14 menos 14, que esto es 0. 11 menos 14, que esto es 3. Este dato sí está bien, pero aquí abajo las expresiones, eso no es cierto. Vean que tienen 12 al cuadrado más 15 al cuadrado, lo cual no es cierto. Aquí da 1, aquí da 2, aquí da 4, aquí da 0. Las diferencias al cuadrado. Hay que revisar eso no está bien. Entonces, directamente, si ustedes van haciendo eso y lo meten todo dentro de un radical, lo que van a encontrar es la desviación típica o estándar. Como es la raíz cuadrada, eso se consideran los dos valores, tanto el positivo como el negativo. Por eso aparece aquí S igual a la desviación estándar, más o menos es. La desviación estándar es igual a más o menos este valor, a la raíz de este valor. Ese es un caso de una serie cortita. Para datos agrupados, vean la diferencia. De una vez se define cuál es la desviación estándar. La raíz, pero si ustedes quieren la de la desviación, digo, la de la varianza, pues lo que ustedes van a tener es sumatoria de la f sub i por x sub i menos x barra al cuadrado sobre n. Esta es la de la varianza. La única modificación que tiene es que aquí va la frecuencia multiplicada por estas diferencias al cuadrado. Eso, cuando ustedes tienen una tabla y hacen en una tabla toda esa distribución de los datos, eso se les va a facilitar ir haciendo en cada columna. En una sola columna pueden poner el producto de f sub i, x sub i menos x barra al cuadrado. O si quieren en una columna, primero solo hacen los cuadrados, en la siguiente columna ya multiplicados por f sub i. Lo importante es que esta sumatoria la dividan al final entre n para poder encontrar la varianza. Si quieren la desviación, solo calculen en la raíz a ese valor que hayan encontrado y ya está. Igual, esta es la formulita alternativa si no quiero meterme en problemas con las diferencias. Vean, necesito las marcas de clase porque para una agrupada necesito estos, necesito la media, necesito frecuencia y el total. Nuestra tabla que hemos venido utilizando por los siglos de los siglos son estas. Es esta. Marcas de clase, frecuencia. Aquí tengo la diferencia de X de marca de clase menos la media al cuadrado. La multiplico por cada frecuencia y voy a obtener esto. Y por ahí está el resultado. Obviamente, si quiero la desviación, solo le calculo la raíz de una vez. Y la desviación, repito, sí va a aparecer como S igual a más o menos este valor que es 0.00408.
más o menos, porque aquí sí los dos valores se consideran, los dos valores que da la raíz aquí. Pues eso es la desviación que proviene de la varianza. Aquí hay otro ejemplo. Algunas propiedades de la desviación estándar. Fíjense que el objetivo de definir varianza no es quedarnos con la varianza. Prácticamente es encontrar la desviación típica. Y para analizar o comparar dos grupos no siempre se utiliza la varianza, se utiliza la desviación. Mayor desviación, mayor dispersión. Menor desviación, menor dispersión de datos. Entonces, la desviación estándar me sirve para comparar dos grupos o más. Y vayámonos hasta el final, que es el coeficiente de variación. La guía de ejercicios que les compartí ayer, creo que fue ayer en la plataforma, es para que ustedes practiquen. Esas a mí no me tienen que entregar ninguna solución. Y basado en esa guía de ejercicio, nosotros podemos aprovechar el próximo lunes para hacer preguntas relacionadas con algunos ejercicios o las dudas que tengan previos al examen. Para eso sería la reunión, antes de que entremos a ver lo que es probabilidad. Para eso sería la reunión el lunes. Si alguien dice, no, mire, que yo el día lunes, como yo mejor prefiero estudiar por mi cuenta, pues yo no voy a venir, me van a decir. Pues perfecto. Bueno, el último, para cerrar la clase de hoy, es coeficiente de variación. ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? Resulta que dentro de las medidas de dispersión o de variación, la medida más representativa se llama coeficiente de variación. El coeficiente de variación es un porcentaje o un cociente o una proporción del grado de representatividad de la media aritmética con respecto a la desviación típica. El coeficiente de variación no se queda ni como una medida de dispersión pura o una medida de posición pura tampoco. Es una combinación de las dos. Por eso es más representativa en términos de un dato para una tabla, para una serie simple. Y nada más es el cociente entre la desviación y la media aritmética. Si la multiplicamos por 100, entonces eso se llama coeficiente de variación porcentual. Si solo hago el cociente, se llama coeficiente de variación. Normalmente uno lo lleva a calcularlo como un porcentaje, porque en función de ese porcentaje es que uno saca conclusiones. Entonces, esta medida representa prácticamente el cierre de lo que son las medidas de tendencia central y variación, y además que es el valor que se utiliza para concluir cualquier trabajo que ustedes hayan hecho de recolectar datos, de hacer tablas, de hacer gráficos, de calcular medidas de posición, medidas de variación. Este es la culminación de todo ese proceso. Y me va a servir a mí para hablar de representatividad de la media aritmética con respecto a la desviación típica de esa serie de datos. Y va a ser representativo en diferentes escalas. Puede ser que sea altamente representativo, que no sea representativo, etc. Eso va, hay escalas que van de 10 en 10, de 0 a 10, estamos hablando de porcentaje. De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. Ya más de 30 se considera que sí es representativo, pero bueno, por ahí va la cosa.
Entonces, esta expresión que les he encerrado aquí, S sobre X barra, se llama coeficiente de variación y se define así nada más. Cociente entre la desviación estándar y la media aritmética de una distribución de datos. Si tenemos dos conjuntos de datos A y B, cuyo peso representa, es para comparar también, calculamos el coeficiente de variación entre dos grupos y vamos a ver nosotros, o a comparar, si tengo los dos coeficientes de variación de los dos grupos, lo que voy a hacer es comparar esos dos grupos. ¿Cómo? A través de un único valor de cada grupo, coeficiente de variación. Y entonces, donde haya menor coeficiente de variación, ¿qué vamos a decir con respecto al otro si es más grande? El objetivo es cómo es la relación. Aquí estoy dividiendo desviación entre media. Entonces vean cómo va el análisis. Imaginen que tenemos estos dos grupos. Conocemos su desviación y conocemos su media. Tiene de dispersión o desviación y tiene un peso promedio de 72 kilos. Mientras que el conjunto B tiene un peso promedio de 61 kilos. Es claro que desde el punto de vista de dispersión absoluta, la variabilidad en ambos conjuntos es idéntica. Claro, porque la dispersión que estamos dando aquí es la misma, aunque las medias sean diferentes. Entonces uno puede llegar a conclusiones diciendo, bueno, la dispersión es la misma, pero ahí se queda corto. Y entonces es donde entra en juego el coeficiente de variación. No obstante, dice, también es claro que relativamente al conjunto A representa mayor homogeneidad en sus pesos, ya que 12 respecto a 72 es relativamente menor que 12 respecto a 61. Puesto que como observamos que a continuación que el coeficiente de variación de A es menor que el coeficiente de variación de B. Calculamos los dos coeficientes de variación y vean que aquí tengo un 16% y aquí tengo un 19%. Lo que estamos diciendo es que a pesar de que tienen la misma desviación, el coeficiente me está indicando dónde hay mayor dispersión de datos. Entonces, cuando ya tengo los dos coeficientes de variación, el análisis me sirve para decir que el coeficiente de variación podría ser muy importante para conocer cómo evoluciona un conjunto desde el punto de vista de dispersión a través del tiempo. Obviamente, menor coeficiente de variación, menor dispersión de datos. Mayor coeficiente de dispersión, mayor dispersión de datos. Acá otra vez se dan dos porcentajes, se dan dos coeficientes, se dan los datos. Punto muy importante. Si ustedes quieren calcular coeficiente de variación para una serie, tendrán que conocer quién es su desviación y quién es su media aritmética. Si no los tienen, hay que calcularlo, previo a poder hablar del coeficiente de variación. Es importante hacer trabajo antes de poder llegar a encontrar el coeficiente de variación. Hay algunos textos que hablan del grado de representatividad, que es alto, que es bajo, del coeficiente de variación. Aquí nosotros lo vamos a utilizar para efectos de comparar. Comparar nada más. Aquí hay varios ejemplos, dos ejemplos más, que es con los que termina el material. Ahí tienen, por el día de hoy, lo que es el material que nos hacía falta de variación. Yo he tratado de hacerles un resumen para que vean ustedes qué es lo que contiene el material. Y pues ya lo demás es tarea de ustedes.
La guía de ejercicio que he compartido abarca todos estos contenidos que hemos ido desarrollando aquí. Así que están con eso preparados o están en condiciones de prepararse para el examen. Siempre el día lunes nos vamos a reunir, a menos que tengan lo que ya les había planteado, alguna situación que tenga que salir de San Miguel a ese compromiso que tengo, que yo estoy haciendo hasta lo imposible por obviármelo. Pero si no se puede, yo le avisaría a la representante de la clase, pues para que ustedes les notifique si no puedo estar con ustedes. En todo caso, si nos reunimos, lo que vamos a ver es preguntas sobre ejercicios específicos o algo de la teoría que no les haya quedado claro. No vamos a desarrollar material nuevo. Eso es lo que estoy diciendo. Eso sería todo de mi parte. Tenía planificado exactamente más o menos unas 2 horas y creo que por ahí va más o menos eso, con las interrupciones del caso. Bueno, eso sería todo de mi parte. Ya lo demás, repito, es cuestión de ustedes.